Continuamos en diálogo abierto, ya como les había comentado con Gerardo Gutiérrez y Felipe Gaitán. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás, Memo, Felipe, todos, Fer, a todo el auditorio, buenas noches. Felipe Gaitán. Colegas, buenas tardes y al auditorio también. Memo, un gusto estar este sábado con ustedes. Como siempre, un gran gusto. Bueno, ahora vamos a platicar de la aprobación del presupuesto para el próximo año, que yo partiría de la base que para eso son las mayorías, para aprobar presupuestos, pero me llamó mucho la atención que a diferencia de ningún sexenio anterior, aquí no hay negociación. O sea, esto es hasta cierto punto medio dictatorial. O sea, no se cambia ni una coma, ni un punto. Recordemos que en un escenario democrático político se estira, se afloja, cedes en algunas cosas. Bueno, estuvieron en su momento los moches, que obviamente son indefendibles, pero bueno, era un esquema de negociación. Con la 4T, con Morena, no hay negociación alguna, es tajante, y observo, a reserva de lo que nos platique Gerardo Gutiérrez, observo dos grandes castigos. Uno al INE, que pone totalmente en riesgo el proceso de la consulta de la revocación de mandato, que ya tengo mis dudas si realmente al presidente le interesa que se lleve a cabo o no, y el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son dos, pues digamos, escenarios muy complicados, muy graves, donde además se siguen privilegiando las megaobras. Pero pues yo lo que digo, además de la falta de debate, de la falta de calidad en el discurso y en los argumentos, incluso hablar de groserías y vulgaridades entre diputados, pues que aquí no hay ninguna negociación. Ese es para empezar mi comentario. Gerardo, tú seguramente estudiaste más a fondo el tema. Pues mira, al final yo creo que lo que tú dices, siempre había un margen, ¿no? Para la oposición, siempre dejaban el 1 o 2% del PIB, no sé, una cantidad para que se pudiera de alguna manera reacomodar y darle también juego político a la oposición. Aquí, como tú dices, es la primera vez que yo tengo uso de razón que la aplanadora es total. Hubo 1994 reservas que fueron todas desechadas. Eso yo no tengo uso de razón, inclusive algunas reservas que, como el caso de una diputada, pues lo propuso el mismo Morena, ¿no? Uh-huh. Eso creo que es muy grave porque al final la representatividad en el Congreso de la Unión, pues no la tiene un solo partido y una sola visión de país, sino la tienen precisamente el conjunto de nuestros representantes en la Cámara de Diputados. Entonces, desde ahí creo que es muy importante, como tú dices, a destacar los grandes perdedores, el INE y el Poder Judicial, con recortes yo creo que brutales. Uno que pone, yo creo que al final el mensaje es que el INE no tenga la capacidad para llevar todas las encomiendas que tenga y debilitarlo hacia el 24. Es un órgano muy sólido que ya lo hemos comentado, tiene un gran apoyo social y un gran apoyo en cuanto a la calidad. Y yo creo que es parte de tratarlo de que no le salgan bien las cosas. Y luego, pues a uno de los poderes que al final, como que en los últimos años había estado muy de acuerdo a la política desde el Palacio, y ahora como que ha tenido por lo menos sesgos más autónomos, y yo creo que aquí está el castigo. Lo que se ratifica y lo que hemos observado en el discurso oficial es que no les gusta, hay un desprecio hacia los órganos autónomos, a los órganos constitucionales, está clarísimo, y en cambio, pues le apuestan otra vez a sus proyectos. Hay secretarías como por ejemplo la de Agricultura, que era necesario un aumento porque había tenido recortes brutales, pero por ejemplo la Secretaría del Bienestar casi 2.500 millones, Agricultura 2.700 millones, la de Salud que también era urgente casi también 2.500 millones, pero esos son realmente peanuts, o sea, es muy poco representativo si comparas por ejemplo con las empresas como Pemex, ¿no? Que recibió 636.281 millones de pesos, un incremento del 12.7%, y la Comisión Federal de Electricidad, que tendrá un aumento del 4%,
que para fines prácticos con la contrarreforma pues no le va a servir para nada porque hoy produce más o menos el 28-29% y si quieren llegar a producir el 55 o más, pues realmente esto no sirve para nada, pero sí sirve para realmente seguir subsidiando proyectos que no son viables. Entonces, creo que está muy claro el mensaje, es un mensaje de ratificación de hacia dónde quiere ir el gobierno, ¿no? En contra de los órganos autónomos, los órganos constitucionales, de todos los contrapesos y al final, pues apostándole el todo por el todo a una sola visión, sin dejar que haya un debate y una inclusión de ideas y sobre todo de programas que hoy son fundamentales, que se han hecho para atrás y que son fundamentales, como por ejemplo el tema de las medicinas, de temas de cáncer, etcétera, etcétera, que no están incluidos y que no va a ser suficiente este aumento con el desmantelamiento que hubo en todo el sector salud. Perfecto. Felipe, tu opinión. Sí, Memo, y concuerdo con Gerardo, ¿eh? Concuerdo con Gerardo en términos de, bueno, finalmente este fue un presupuesto de ni siquiera de un régimen, de un solo hombre. Creo que los grandes perdedores son los municipios y los estados también, porque no van a obtener los recursos necesarios, ni siquiera les dieron la palabra. O sea, antes veíamos que había como un carrusel de presidentes municipales, gobernadores que iban y solicitaban presupuesto, ahora ni siquiera eso. Entonces, ¿por qué? Porque siempre se instaló el tema de la sospecha, es decir, van por los moches y demás, entonces los acabaron estigmatizando. Entonces, lo que vemos ahí es que los grandes perdedores también son los estados y los municipios. Y esto, hemos analizado mucho el tema de lo simbólico. Tú recordarás que cuando uno de los programas anteriores, cuando empieza todo este movimiento de la Cuarta T, le cambiaron el nombre. Antes era Gobierno de la República, ahora es Gobierno de México. Pareciera que solamente el gobierno federal es el único que puede poner y disponer del recurso para los proyectos que a ellos les interesan, no a todos los demás. Entonces es muy simbólico también, o sea, a veces lo vemos así como que, bueno, es una anécdota ponerle gobierno de México y no gobierno de la República. Somos una república y nunca se tomaron en cuenta ni las observaciones de los estados, los municipios y demás. Los proyectos del presidente son los que van a salir adelante. Y bueno, el Congreso acaba siendo una especie de oficialidad de partes, donde simplemente, ¿para qué gastamos tantos diputados y tantos se quejan si nada más es un trámite? Es más, ni siquiera el secretario de Hacienda hizo aparición, que era el principal que iba a negociar con las comisiones, articulaba todo eso y ni siquiera apareció. Es decir, el documento salió directamente del Palacio Nacional, de la oficina presidencial, y cúmplase y acátese en todos los términos. Entonces, aquí no hay, ni siquiera en los momentos más autoritarios de un régimen priista, 40, 50, 60, 70, el tiempo que me digas, siempre había este margen para que las regiones, los municipios, los órganos tuvieran participación y voz. Aquí ni siquiera, lo decía Gerardo, más de 1900 reservas les valió soberano comino. Y creo que no, una república no se construye de esa manera. No, y además hay que sumarle el tono, porque, digo, siempre ha sido medio un circo ahí la discusión, pero en esta ocasión los excesos verbales fueron a niveles de una grosería que no puede uno entender. ¿Sabes qué es lo que me preocupa y lamento? Ya con esto termino para pasarle la palabra a Fernando, que hay mucha gente en este país que disfruta esos espectáculos y eso no está nada bien. Fernando, tu opinión. Sí, digo, sin duda, un recorte sin discusión, porque eso es. Él canaliza los recursos a lo que le interesa desde el origen y en efecto, cuando digo él, no es el Congreso, el autoritarismo presidencial, en donde lo que quiere es quitarle la fuerza a todos o a cualquier órgano autónomo que quiera hacer oposición o que quiera opinar por la sociedad, sea a favor o en contra. En este caso, obviamente los ve como adversarios o los ve en contra y sin lugar a dudas es un castigo para muchas áreas, para los estados, para los municipios, y bueno, pues obviamente el tema salud, el tema educación, están olvidados. Todo se concentra en los 3 o 4 proyectos que él ha propuesto desde su inicio, desde campaña y desde que entró a la presidencia, y bueno, todos los recursos están yendo a 2 instituciones o a 2 dependencias del gobierno que pues, en su momento pues, no tienen resultados positivos y que esto, como lo dice Gerardo, pues no les va a ayudar, simplemente ni siquiera una aspirina va a ser, porque al final el boquete es tan grande que es muy difícil con los recursos que está dando, pues está favoreciendo 2 proyectos que ojalá
lleguen a funcionar, pero lo cual es muy difícil verlo así. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, insisto, con esta frase que ya se acuñó de no se le cambie ni un punto ni una coma, sin ningún margen de negociación. Antes de terminar este bloque, quiero decir, el jueves pasado, lamentablemente falleció don Pepe Carral, un hombre extraordinario, un caballero de los pies a la cabeza, un hombre que a sus 91 años seguía activo, que logró hacer del Club de Industriales un centro de debate, de pensamiento, de ideas, un gran anfitrión, un gran amigo. Acuño y me robo una frase que decía que Pepe era tan caballero que cuando caminaba se escuchaba el sonido de su armadura. Gerardo, yo sé que era muy amigo tuyo también. Sí, qué bueno que lo mencionas porque yo lo iba a mencionar. Pepe fue uno de los grandes ejemplos y de los grandes aliados que no nada más yo, sino el sector empresarial en México ha tenido. Era un hombre profundamente generoso, amigo, era un hombre muy comprometido con el país, con las mejores causas, siempre preocupado por el quehacer del sector empresarial, de su participación. Era un hombre profundamente activo y la verdad hoy lo acompañé en la misa y todo y la verdad es que pues es un duelo nacional porque, como tú dices, fueron casi 100 años de un hombre con una vitalidad tremenda, pero sobre todo con una claridad y un compromiso y una visión de país única que siempre la reflejó y la transmitió a todos los que tuvieron la gran fortuna de compartir con él. Entonces, que perdimos un muy buen mexicano, un hombre que tenía casi 25 años al frente del Club Industriales y un gran líder y amigo y guía. Y yo la verdad, pues sí, le deseo que esté junto a Dios y mis mejores deseos para él y para toda la familia. Fernando. Sí, coincido con Gerardo, un gran mexicano, una gente que adoraba apasionadamente a la UNAM. Yo que tuve la oportunidad de estar al frente de los exalumnos de la Facultad de Ingeniería y después en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, fue una gente que me extendió la mano, me apoyó, me ayudó, prestó las instalaciones, se involucraba, era un promotor nato, le gustaba la vinculación, aceptaba las nuevas generaciones y las trataba de integrar. Siempre veía que era lo que hacía falta y lo ponía sobre la mesa para ayudar. Sin duda, es un gran ejemplo, una persona que vamos a extrañar. Nuestras condolencias para toda su familia y sobre todo también para todos sus amigos que tenemos, o estoy seguro que hay muchos que lo vamos a extrañar. Siempre ayudó a los empresarios y a México lo amaba. Felipe. Sí, Memo, un hombre íntegro. Me tocó conocerlo en el Club de Industriales en algún momento y sobre todo abriendo espacios. Le tocó una historia complicada en el México de los años 70, con Echeverría, los 80, la crisis. Le tocó vivir diferentes cosas. Creo que nos deja un legado de saber capotear con estilo y sobre todo con entereza estos tiempos turbulentos. Entonces, ese legado, lamento mucho la pérdida y sobre todo a su familia, pero creo que tenemos que recuperar ese legado que nos deja, de capotear esto, enfrentar las cosas, pero sobre todo con entereza y con estilo. Tú lo decías hace un momento, el Congreso se volvió un circo. Nunca lo vimos de este lado, al menos nunca. Nos dio muestras de una entereza en todo el sentido de la palabra. Yo creo que todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y además de poder presumir de ser sus amigos, algo nos deja tocados y sobre todo con ese compromiso del ejemplo que mencionan los tres. Un abrazo muy fuerte hasta donde estés, querido Pepe. Vamos un corte, no tardamos nada.